Buen día, nosotros somos del grupo Quinto A, somos el equipo 1 y vamos a hablar acerca de patologías laborales asociadas a la exposición al ruido. El ruido se encuentra dentro de la clasificación de agentes de riesgo de origen ocupacional, debido a que este es uno de los peligros más comunes del trabajador. Por ejemplo, en México más de 4 millones de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles de ruido medios de 85 decibelios. Estos niveles de ruido son potencialmente peligrosos para su audición y pueden producir además otros efectos perjudiciales. Pero, ¿qué es el ruido? La norma oficial mexicana número 040 en clasificación de ruido lo define como toda perturbación sonora compuesta por un conjunto de sonidos de amplitud, frecuencia y fases variables, cuya mezcla suele provocar una sensación sonora desagradable al oído. Como se verá en el apartado de efectos del ruido, el riesgo de este agente para la salud será determinado por el tiempo de exposición, intensidad y frecuencia. Para fines de medicina laboral, utilizaremos la norma 011 sobre condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Esta tiene su campo de aplicación a todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que existe exposición del trabajador. Esta norma está referenciada por la norma 017 y la norma número 026, que serán igualmente expuestas en los siguientes apartados. La norma también nos habla de algunos términos o conceptos que son importantes de mencionar, debido a que muchos de estos serán utilizados a lo largo de nuestra exposición. Entre los más importantes se encuentra la exposición al ruido. Esto vamos a entenderlo como la relación del agente físico, que es el ruido, y el trabajador. Esto en el ambiente laboral. Otro término importante es el decibel, ya que este es la unidad de medida utilizada para el nivel de potencia y el nivel de intensidad del ruido. Con este podemos determinar el riesgo a la salud del trabajador por exposición. La norma 011 lo define como una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. La norma también nos hace la clara diferencia entre lo que es sonido y ruido, siendo el sonido una vibración acústica capaz de producir una sensación audible y que es de carácter no desagradable, justamente lo contrario al ruido. Al ruido también lo clasifica en tres diferentes tipos: el ruido estable, el ruido impulsivo y el ruido inestable. El ruido estable es aquel cuyos niveles de presión sonora no presenta oscilaciones y se mantiene relativamente constantes a través del tiempo. Un ejemplo de este es el ruido de un motor eléctrico. Como pueden observar en la representación gráfica, se registra con variaciones en su nivel sonoro A dentro de un intervalo de 5 decibeles. Otro tipo de ruido es el impulsivo. Es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de presión sonora en intervalos de tiempo menores. Ejemplo de este es el producido por los estampadores. Y por último, el ruido inestable. El ruido inestable es aquel en el cual se presentan subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora de forma periódica. Ejemplo de este es el accionar un taladro. En la representación gráfica registra una variación en su nivel sonoro A con un intervalo mayor a 5 decibeles. Es importante que recordemos estas definiciones, ya que para cada tipo de ruido hay una implicación de riesgo laboral. En la siguiente tabla se expone un estudio hecho por Medicina Laboral, en el cual se encuentran las mediciones de los niveles de ruido realizadas en 13 locales de trabajo. Como se puede observar, solo 4 de ellos fueron iguales o inferiores a 85 decibeles. Esto es importante debido a que 85 decibeles es el límite máximo admisible para 8 horas diarias de exposición sin que ocasione una afectación auditiva. Mis compañeros más adelante les hablarán de los efectos nocivos que causan estas grandes exposiciones al ruido. Trabajos relacionados. La Ley Federal de Trabajo, en el apartado de enfermedades endógenas, menciona las afecciones derivadas de la fatiga industrial, en las que se encuentran específicamente
hipoacusia y sordera. Considera que las ocupaciones ya listadas del lado derecho son la principal causa de estas enfermedades en el trabajador, entre ellos laminadores, herreros, tejedores, remachadores, trituradores de metales, aviadores, telegrafistas, radiotelegrafistas y telefonistas. En la imagen central se exponen las industrias de fabricación más ruidosas, ordenadas en orden decreciente en función del porcentaje de trabajadores expuestos. Estos a niveles de ruido no superiores a 90 decibeles. Como se puede observar, las industrias textiles, de madera, petróleo y cartón, entre otras, son las que tienen mayor riesgo de implicación de riesgo en el trabajador. La norma oficial mexicana NOM 011 STPS 2001 sugiere que el nivel de exposición al ruido en un tiempo de 8 horas no debe de ser mayor a 80 o 90 decibeles. Ahora, también sugiere la realización de actividades en materia de salud a los trabajadores, como el monitoreo de efecto de salud cuando son expuestos a un nivel superior de 80 decibeles, que comprende una historia otológica que incluya los antecedentes, si algún familiar tiene antecedentes de heredofamiliares de problemas en oído, antecedentes personales del paciente si ha tenido algún tipo de percance de oído, y si el paciente en este momento ha sufrido o está sufriendo un padecimiento actual debido a la exposición constante a ruido. Asimismo, el empleador debe de tomar medidas las cuales ofrecer equipo de protección a sus trabajadores. Cuando el nivel excesivo de ruido supere los límites máximos permitibles, se deben aplicar una o varias medidas, las que pueden ser efectuar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes que generan el ruido, modificar, sustituir o cambiar equipos y procesos que generen un ruido. Asimismo, vamos a tener que reducir los procesos, el equipo que genere ruido. Otro punto importante es tener un acondicionamiento acústico, una barrera o puertas, algo que evite que las fuentes sonoras se estén disparciendo. También el tratamiento de las trayectorias de propagación del ruido por aislamiento de máquinas y elementos. Vamos también a implementar medidas administrativas como manejar perfectamente el tiempo en el que los empleados van a estar en contacto con la fuente de ruido. Vamos a hacer una programación de la producción con el fin de disminuir o eliminar el ruido, y vamos a tomar otros métodos administrativos como pueden ser el uso de equipo correcto para cuidar a los empleados, o en este caso reducir el tiempo de exposición. Hola, soy Michelle y yo les voy a hablar sobre el equipo de protección personal. Esto con referente a la protección auditiva. A partir de la norma oficial mexicana número 11, la cual establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Entonces, los oídos también son una parte fundamental del cuerpo humano. Este órgano también requiere de cuidados, por ejemplo, lavarlos bien con agua y jabón y eliminar el exceso de cera. En cuestiones industriales es necesario cuidar el oído humano, ya que permite estar alerta ante cualquier emergencia que pudiera ocurrir en los centros de trabajo, y además permite llevar a cabo una buena conversación con los compañeros del mismo. Ahora, esta norma establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempos de acción sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. Los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición son establecidos por esta norma. Los trabajadores también están obligados a colaborar con la implementación y evaluación del programa de conservación de la audición, sometiéndose a los exámenes médicos periódicos,
siguiendo las medidas tomadas y utilizando el equipo de protección personal auditiva que más adelante les estaré hablando. El objetivo del programa de conservación de la audición consta de 7 pasos: medición, control, protección, revisión, entrenamiento, registro y evaluación, con el único fin de prevenir o evitar un daño auditivo de los trabajadores de la empresa. Este debe de tomar en cuenta la naturaleza del trabajo, las características de las fuentes emisoras, el tiempo y la frecuencia de la exposición de los trabajadores al ruido, las posibles alteraciones de la salud y métodos generales y específicos de prevención y control. Este deberá incluir los siguientes elementos: evaluación promedio del tiempo de exposición al ruido sonoro, una evaluación del nivel de presión acústica, el equipo de protección personal auditiva, capacitación y adiestramiento, vigilancia a la salud, control y documentación correspondiente a cada uno de los elementos que les acabo de mencionar. Comenzando con los pasos del programa de prevención, la medición es el número 1 como medida preventiva. La medición debe ser representativa de los niveles de ruido que se recibe a cada trabajador a lo largo de su jornada, según la norma oficial mexicana número 11. Ahora, dependiendo del nivel de exposición al ruido determinado por decibeles y el tiempo máximo permisible de exposición, el patrón definirá qué tipo de equipo de protección personal deberá brindar para los oídos de sus trabajadores. En la tabla les muestro las equivalencias del tiempo de exposición con respecto al nivel de exposición del ruido. El control incluye labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido, sustitución de equipos o procesos con el fin de disminuir el tiempo de exposición y la reducción de las fuerzas generadoras de ruidos. También tenemos medidas de ingeniería en las cuales se encargan de rotar a los empleados dependiendo del área, con el fin de reducir su tiempo de exposición. En protección y revisión, estos serán mencionados de manera implícita en las obligaciones de trabajadores y patrón. Sin embargo, les menciono que el uso de equipo de protección auditiva es muy indispensable. Entrenamiento. Todos los trabajadores expuestos a 80 decibeles o más deberán recibir capacitación sobre la importancia de seguir el programa de conservación auditiva. Algunos temas deberán incluir los efectos a la salud, niveles máximos permisibles, medidas de protección e instrucciones de uso, cuidado y mantenimiento de los equipos de protección. Para el registro, se deberá conservar la documentación del programa de conservación de la audición con la información registrada por los últimos años de los trabajadores. También elaborará un cronograma de actividades para el desarrollo de la implementación del programa de conservación. Y por último, la evaluación, quien determinará si el programa de conservación de la audición implementado está siendo efectivo. Para una buena evaluación, se deberá identificar que los miembros del programa de conservación asistan a él. También establecerá los métodos para evaluar el programa, considerará los tiempos para llevar a cabo las evaluaciones, revisará los resultados y realizará un estudio costo-beneficio. Como ya les había dicho, tanto el trabajador como el patrón tienen obligaciones con respecto a las medidas preventivas. Los trabajadores están obligados a colaborar con la implementación y evaluación del programa, sometiéndose a los exámenes médicos, siguiendo las medidas tomadas y utilizando el equipo de protección personal. Y el patrón deberá llevar a cabo exámenes médicos anuales específicos a cada trabajador expuesto a niveles de ruido de unos 85 decibeles y niveles mayores, según lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud, y observar las medidas que en esas normas se establezcan. En caso de no existir normatividad de la Secretaría de Salud, el médico de la empresa determinará el tipo de exámenes que se deberán realizar, la periodicidad y las medidas de aplicar, tomando en cuenta la susceptibilidad del trabajador. La norma oficial mexicana número 17 establece el equipo
de protección personal de selección para los oídos. Tenemos distintos tipos de equipos de protección como los que les mencionaré a continuación. Están las conchas acústicas y los tapones auditivos, que proporcionarán protección contra riesgos de ruido de acuerdo al máximo especificado en el producto o por el fabricante. Existen diferentes tipos de protección. Por ejemplo, tapones reutilizables. Estos están diseñados para usarse más de una vez, son cómodos, limpios y fáciles de colocar. Tapones desechables. Estos tapones están diseñados para usarse solo una vez y están hechos de goma o de espuma suave. Tenemos las conchas acústicas o orejeras. Este tipo de equipo cubre por completo el pabellón auricular, son cómodos y se colocan de una manera muy fácil. Los tapones en banda. Este tipo de tapones son cómodos, son prácticos porque facilitan la comunicación entre los trabajadores, y estos tapones son recomendados para los trabajadores que suelen quitarse y ponerse a cada momento los tapones auditivos, pero no se recomienda el uso en lugares o áreas donde existe el riesgo de atrapamiento. Ya por último, les puedo mencionar ahora que es muy importante que los trabajadores participen en la capacitación y adiestramiento acerca del uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. Antes, durante y después de iniciar las actividades laborales, los trabajadores deberán revisar su equipo de protección para que no tenga ninguna falta o falla, o en caso de desgaste sean cambiados. Otro de los efectos nocivos del ruido para la salud, aparte de la disminución o pérdida auditiva, son el estrés, la fatiga, la dificultad para dormir, alteraciones del aparato digestivo, circulatorio y aumento de las secreciones hormonales. Por esas razones es que en los centros de trabajo deben haber señalamientos de seguridad que indiquen las áreas donde es obligatorio usar el equipo de protección personal para los oídos, ya que también hay áreas en las empresas donde no es necesario el uso del equipo. Pero por eso los trabajadores deben usar su equipo de protección en los lugares indicados y apropiados. Empezamos esta parte del tema de efectos de ruido crónico sobre la salud. Comenzamos señalando que la exposición continua y crónica al ruido de alta frecuencia y gran intensidad va a producir una lesión irreversible en las células ciliadas del oído interno. Regularmente estas exposiciones son de un origen industrial. Entonces la hipoacusia que puede resultar de un trauma acústico crónico puede ser llamada sordera industrial, sordera profesional o sordera de trabajo. Esta se considera una entidad patológica relacionada íntimamente con el ambiente laboral. De acuerdo con nuestra fuente, encontramos los siguientes efectos negativos, siendo el primero un trastorno auditivo, donde se pueden presentar dificultades para tener una vida normal. El segundo es una pérdida de la audición. Menciona nuestra fuente que no se han establecido propiamente datos que reflejen que niveles mayores de 70 decibeles causen pérdida total de la audición, pero aumentando ligeramente esta cifra, hablamos de sonidos mayores de 70 decibeles, durante una prolongada exposición desde unas 8 horas, sí se tiene una tendencia a padecer de sordera después de determinado periodo de tiempo de exposición a este contaminante. Después encontramos la hipoacusia. Esta se refiere a la disminución en la capacidad de escuchar los sonidos por debajo de lo normal. Esto es de manera reversible o por toda la vida, en cuyo caso pues, sería irreversible.
Vamos a hablar propiamente de la hipoacusia. Esta va a estar caracterizada por ser bilateral y simétrica. Se va a acompañar de acúfenos y es de tipo neurosensorial. Hay factores etiológicos que están relacionados con la hipoacusia por trauma acústico crónico. Estos van a ser la magnitud, frecuencia y tipo del sonido al que se está expuesto. Luego está la susceptibilidad individual y por último el tiempo de exposición a la que está sometido el trabajador. En nuestro país se encuentra establecido que en una jornada de 8 horas el límite van a ser los 90 decibeles. Hay que recordar que hay daño a partir de los 70, entonces ahí tenemos un margen de 20 decibeles en donde pues en nuestro país está permitido, pero es potencialmente dañino para los trabajadores que están expuestos. El daño auditivo inducido por ruido crónico o habitual puede ser por microtraumas acumulativos en el tiempo, perdiéndose poco a poco las células pilosas. Puede ser también por alteraciones bioquímicas graduales que con el tiempo acarrean la destrucción generalizada de las células pilosas en forma indirecta o que el daño es producido por fatiga auditiva. En pacientes expuestos de manera crónica a este estímulo se observa una pérdida de las células pilosas externas, además de que la exposición a alta intensidad genera pérdida de las células pilosas internas y las estructuras de sostén. Puede haber daño en todas las secciones del órgano de Corti después de la exposición a ruidos de muy elevado nivel, ocasionándose un daño permanente, ya que las células del órgano de Corti no se regeneran. El acúfeno secundario asociado puede ser por tasas anormales de descargas espontáneas, desacoplamiento de los estereocilios de la membrana tectoria y alteraciones bioquímicas, sin realmente existir una explicación precisa. Y bueno, pasamos a la clasificación de la hipoacusia. Encontramos que existen estas 5 clasificaciones diferentes. La primera de estas es topográfica. Esta va a depender del lugar en donde se genere la hipoacusia. Tenemos que hay 3 tipos. La primera que sería transmisión o de conducción. Esta se genera por lesiones del aparato transmisor de la energía sonora. Se produce por obstrucciones en el conducto auditivo externo, o sea, el oído externo, como vemos en nuestro pequeño esquema, y por lesiones en el oído medio. Luego tenemos las neurosensoriales o de percepción. Estas están generadas por una lesión en el aparato de Corti, en el oído interno, por alteraciones de las vías acústicas o por trastornos de la corteza cerebral auditiva. Luego están las mixtas, en las cuales se define como alteraciones simultáneas, o sea, tanto hay una generación de hipoacusia de transmisión, tanto una neurosensorial, formando una mixta. Luego tenemos la cuantitativa, en donde vamos a decir que puede ser una hipoacusia leve o ligera cuando hay una dificultad de escuchar de 21 a 40 decibeles, una moderada cuando hay una dificultad entre 41 y 70, es severa si hay dificultad de 71 a 90, es profunda si hay de 91 a 119 y hablamos de una deficiencia total cuando ya no se percibe nada y hablamos de una frecuencia inaudible de 120 decibeles. O sea, ya por eso su nombre mismo lo dice, es una deficiencia total. Luego encontramos la clasificación evolutiva, en donde encontramos las hipoacusias estables, donde no se modifica el
el estado de la hipoacusia, luego está la progresiva, en donde hablamos de que se va a modificar, pero pues es a lo largo de los años. Luego está la hipoacusia rápidamente progresiva, en donde hablamos de semanas o pocos meses. Luego tenemos la brusca, en donde hablamos de minutos y horas. Y la fluctuante, en donde ya hubo una pérdida total. Luego está la clasificación en relación con el lenguaje. Encontramos que hay tres: la prelingual, que se genera antes de que el paciente desarrolle el habla; la postlingual, cuando el paciente ya generó el conocimiento necesario para poder hablar; y la perilocutiva, que ocurre mientras que el paciente, la persona, está aprendiendo a hablar. Luego está la clasificación cronológica, en donde tenemos la congénita, la perinatal y la postnatal. Entre los efectos sistémicos que se ven afectados por el ruido encontraremos el sueño, la salud mental y el estrés, el rendimiento y efectos cardiovasculares. Como sabemos, el sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. Cuando nos sometemos a ruidos constantes, podemos alterarlo de las siguientes formas. Insomnio. Puede existir cierta dificultad para quedarse dormido. Interrupción del sueño, que es cuando se suele despertar varias veces a lo largo de una noche. Alteraciones fisiológicas. Estas pueden llevar a cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales. Levantarse muy temprano, en donde no suele completarse las horas adecuadas de sueño. La salud mental, al igual que la salud física, es fundamental. La contaminación acústica no se considera una causa de enfermedad mental, pero se asume que acelera e intensifica el desarrollo de desórdenes mentales latentes. Por lo tanto, puede causar o contribuir a los siguientes efectos adversos. Estrés, el cual será mejor explicado en la siguiente diapositiva. Fatiga. Efectos psicológicos, como irritabilidad, agresividad, histeria y neurosis, entre otros. Incluso se ha comprobado que niveles de ruido por encima de 80 decibeles se asocian con incrementos en el comportamiento agresivo y decrementos en el comportamiento de ayuda a otros. Falta de deseo sexual o inhibición sexual. El estrés relacionado con el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad del trabajador para hacerles frente o mantenerlas bajo control. Existen muchos factores que contribuyen al estrés laboral, y resulta muy poco usual que un único factor provoque dicho estrés. El ruido en el lugar de trabajo, incluso si no alcanza un nivel que exija medidas para evitar la pérdida de audición, puede ser un factor de estrés. Por ejemplo, un teléfono que suena con frecuencia o el zumbido constante de un equipo de aire acondicionado, aunque sus efectos se deben generalmente a la combinación con otros factores. El grado en el que el ruido afecta al nivel de estrés de los trabajadores depende de una compleja combinación de factores, entre los que destacan la naturaleza del ruido, como su volumen, tono o previsibilidad, la complejidad de la tarea que realiza el trabajador. Por ejemplo, el hecho de que otras personas estén hablando puede ser un factor de estrés si las tareas exigen concentración. La profesión del trabajador. Por ejemplo, los músicos pueden sufrir estrés laboral debido a la preocupación por perder el oído. El propio trabajador. Los niveles de ruido que en determinadas circunstancias pueden contribuir al estrés, sobre todo si la persona está cansada, en otras ocasiones puede resultar inocuos. Se ha demostrado que el ruido puede perjudicar el rendimiento de los procesos cognitivos, entre los que encontramos la lectura, la atención, la solución de problemas y la memorización. El ruido también puede actuar como estímulo de distracción y el ruido súbito puede producir un efecto desestabilizante como resultado de una respuesta ante una alarma. El ruido también puede producir deficiencias y errores en el trabajo que nos pueden ocasionar un accidente.
además de que el ruido puede generar una interferencia en la comunicación oral, lo que nos llevaría a disturbios en el análisis de la información. A pesar de que el incremento de riesgo para la enfermedad cardiovascular inducida por el ruido puede ser pequeño, se asume importancia para la salud pública. Estudios en individuos expuestos a ruido ocupacional o medioambiental muestran que la exposición de suficiente intensidad y duración incrementa la tasa cardíaca y la resistencia periférica, incrementa la presión sanguínea, la viscosidad de la sangre y los niveles de lípidos en sangre, al igual que causa incrementos en los electrolitos, en los niveles de epinefrina, norepinefrina y cortisol, lo cual nos puede llevar a una hipertensión arterial o cardiopatías isquémicas. De acuerdo con la norma oficial mexicana 011 sobre las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, el patrón debe llevar a cabo exámenes anuales específicos a cada trabajador expuesto a niveles de ruido de 80 decibeles o mayores. Este debe comprender como mínimo la historia etológica que incluya antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos y padecimiento actual, además de una exploración física que incluye la evaluación clínica del oído, la nariz y la garganta, y la evaluación audiométrica que se describe a continuación. La audiometría tonal permite evaluar la función auditiva de los trabajadores que han estado expuestos a ruido y se realiza con el fin de detectar los efectos que han sufrido en su sistema auditivo. Se realizan audiometrías periódicas de acuerdo al nivel de ruido al que se ha estado expuesto y también se realizan audiometrías de egreso. Cuando los trabajadores estén expuestos a niveles de ruido mayores de 85 decibeles, los test deben hacerse cada 6 meses, y si la exposición es de entre 85 y 80 decibeles, las audiometrías deben realizarse anualmente. La audiometría tonal liminar o simplemente audiometría tonal representa, junto a la audiometría verbal, una de las principales pruebas en los estudios diagnósticos auditivos. Es una exploración de la función auditiva que consiste en la obtención de los umbrales de audición para las distintas frecuencias, entendiendo como umbral auditivo a la intensidad mínima que una persona necesita para detectar la presencia de un sonido aproximadamente el 50% de las veces. Los umbrales auditivos estudiados serán diferentes según sea el modo en que presentemos al paciente el estímulo auditivo. Si el estímulo auditivo se presenta a través de auriculares, entonces estudiaremos la vía de conducción aérea. Si por el contrario, el estímulo auditivo se presenta a través de vibradores óseos, estaremos estudiando la vía de conducción ósea. Esta técnica tiene dos objetivos principales. El primero es establecer la existencia o no de una posible hipoacusia, midiendo los umbrales de audición. Es una prueba subjetiva, ya que los resultados que obtenemos son proporcionados bajo la subjetividad del paciente que exploramos, y por lo tanto dependemos por completo de su colaboración. El segundo objetivo es la localización inicial de la lesión causante de la hipoacusia, diferenciando entre hipoacusias de transmisión e hipoacusias de percepción. Para esto, se comparan los umbrales obtenidos en la vía aérea con los de la vía ósea. Las frecuencias estudiadas en la audiometría tonal son sonidos puros comprendidos entre los 125 y los 8000 Hz. Estas frecuencias o tonos puros están separados por incrementos de una octava, que es el doble de la frecuencia en cada paso sucesivo entre ellas. Se examinan dos modos de estimulación auditiva: la conducción o vía aérea, que se explora mediante auriculares, ya sean de superposición o de inserción, y la conducción o vía ósea, en la que se coloca un vibrador sobre la mastoides. La determinación del umbral se realiza empezando por el oído mejor o más sano, y la primera frecuencia suele ser 1000 Hz, seguida de las frecuencias más agudas, como 2000, 4000 y 8000 Hz, y luego las más graves, 500, 250 y 125 Hz. La intensidad del estímulo se regula desde el audiómetro, en pasos de 5 decibeles hasta alcanzar un máximo de 120 decibeles para el caso de la conducción aérea, ya que con mayores intensidades podemos generar un traumatismo sonoro durante la exploración. La intensidad del estímulo para la conducción ósea alcanza un máximo de unos 40 a 70 decibeles, dependiendo de la frecuencia.
por lo que con intensidades más altas podemos producir un estímulo vibratorio que perciba el paciente y que puede ser confundido con un sonido. Se coloca al paciente en una cabina insonorizada y se explora en primer lugar la vía aérea, por lo que se le colocan unos auriculares. También es posible utilizar un altavoz. La colocación atiende a un número de colores, que es el rojo para el oído derecho y el azul para el izquierdo, y se comprueba que estén correctamente acoplados, tanto si son de superposición sobre el pabellón auricular como si son de inserción en el conducto auditivo externo. Le pedimos entonces que levante la mano o presione el botón cuando escuche un sonido, incluso si este es muy débil, y deje de pulsarlo o baje la mano cuando crea que el sonido ha cesado. Luego de determinar los umbrales de la vía aérea, se estudia la conducción ósea. Para ello, lo único que hacemos es sustituir los auriculares por un vibrador que colocamos sobre el mastoides, sin que tenga contacto con el pabellón auditivo. Y la sistemática de exploración es idéntica a la utilizada en el estudio de la vía aérea. El gráfico en el que se representan los datos se llama audiograma, y los resultados se anotan utilizando símbolos y colores estandarizados universalmente, que son las X y el color azul para el oído izquierdo y el color rojo y los círculos vacíos para el oído derecho. Además, las líneas también se utilizan de manera estandarizada, siendo las líneas continuas para la vía aérea y las líneas discontinuas para la vía ósea. Gráficamente, registramos en las abscisas a las frecuencias, que van de 125 a 8000 Hz, y en las ordenadas, en sentido descendente, se anotan las pérdidas en decibeles, en relación al eje cero, que representa el umbral normal para las vías aéreas y óseas. Una vez anotados los umbrales para cada frecuencia, estos se unen obteniendo una línea de trazado, de acuerdo a lo que ya comenté, continuo para la vía aérea y discontinuo para la vía ósea. Como podemos observar en el gráfico de la izquierda, se consideran los umbrales auditivos normales cuando la media de los mismos está por debajo de los 20 decibeles. Como podemos observar en la gráfica central, cuando nos encontramos con perfiles audiométricos en los que tanto la vía aérea como la vía ósea son patológicas, pero ambas curvas están juntas o muy próximas, la hipoacusia es de tipo perceptiva o neurosensorial, lo que significa que el daño está a nivel del oído interno. Por el contrario, y como observamos en la gráfica de la derecha, en las hipoacusias de transmisión o de conducción y en las que la lesión está a nivel del complejo tímpano-osicular, las dos curvas están separadas, con una conducción ósea dentro de la normalidad y una conducción aérea disminuida. La diferencia entre los umbrales de la vía aérea y de la vía ósea en cada frecuencia se conocen con el término de gap o rinea audiométrico. Cuando la lesión está a ambos niveles, es decir, en el oído interno y en el complejo tímpano-osicular, entonces los trazados están separados como en una hipoacusia de transmisión, pero además la vía ósea desciende por debajo de la normalidad, que son los 20 decibeles, tal como en la hipoacusia neurosensorial. Una vez registrados los resultados de la audiometría, podemos averiguar el grado de pérdida auditiva. Habitualmente utilizamos los criterios de VIAP y la clasificamos según su grado de afectación. Para llevarlo a cabo, calculamos la media de los umbrales de audición aérea en las frecuencias 500, 1000, 2000 y 3000 Hz y obtenemos así la pérdida media de cada oído. Si una de las frecuencias no es audible, o sea que no hay respuesta, se considera una pérdida de 120 decibeles. La hipoacusia inducida por ruido se define como la disminución de la capacidad auditiva de uno o ambos oídos, parcial o total, y que es permanente y acumulativa, es de tipo sensorio-neural y se origina gradualmente, durante y como resultado de la exposición a niveles perjudiciales de ruido en el ambiente laboral, de tipo continuo o intermitente y de una intensidad relativamente alta, es decir, mayor a 85 decibeles, durante un periodo grande de tiempo.
Se caracteriza por ser de comienzo insidioso, tener un curso progresivo y una presentación predominantemente bilateral y simétrica. Al igual que todas las hipoacusias neurosensoriales, se trata de una afección irreversible, pero a diferencia de estas, la hipoacusia inducida por ruido puede ser prevenida. Para una mejor comprensión y adecuado seguimiento, se pueden dividir en 4 fases o etapas basadas en las clasificaciones de Azoy y Maduro, que son la fase 1 o de instalación de un déficit permanente y que corresponde a la línea roja en la gráfica, se da antes de la instauración de una hipoacusia inducida por ruido irreversible y se produce un incremento del umbral de aproximadamente 30 a 40 decibeles en la frecuencia de 4000 Hz, como observamos en la gráfica. Esta fase tiene como característica que el cese de la exposición al ruido puede revertir el daño al cabo de los pocos días. La fase 2 o de latencia, que corresponde a la línea negra en la gráfica, es, como su nombre lo dice, un periodo de latencia en donde el déficit en los 4000 Hz se mantiene estable, pero se amplía a las frecuencias vecinas en menor intensidad e incrementa el umbral entre 40 y 50 decibeles, sin comprometer aún la comprensión de la palabra. Sin embargo, ya no hay reversibilidad del daño auditivo. La fase 3 o de latencia subtotal corresponde a la línea azul en la gráfica. En esta existe no solo afectación de la frecuencia a los 4000 Hz, sino también de las frecuencias vecinas. Se produce un incremento del umbral entre 70 y 80 decibeles, acarreando por ende la incapacidad en la comprensión de la palabra. Finalmente está la fase 4, terminal o hipoacusia manifiesta, que corresponde a la línea amarilla en la gráfica. En esta hay un déficit auditivo vasto, que afecta a todas las frecuencias agudas, con compromiso de frecuencias graves y un incremento del umbral a 80 decibeles o más. Al ser un déficit auditivo de tipo neurosensorial, las curvas obtenidas por vía aérea y ósea siguen la misma trayectoria en el audiograma. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, debemos determinar que efectivamente se trata de secuelas por la exposición a ruido crónico en el trabajo, y no de una reducción por presbiacusia o algún estado anterior, para lo cual determinamos la incapacidad funcional auditiva binaural o hipoacusia bilateral combinada. Para determinarlo, nos basamos en el índice de Fetcher, que consiste en realizar 2 cálculos. El primero es calcular el promedio de pérdida en decibeles para cada oído. Esto se hace multiplicando los resultados de pérdida auditiva en cada uno de los oídos que obtuvimos en las audiometrías a los 500, 1000, 2000 y 3000 Hz. Y lo vamos a multiplicar por 0.8, que es la constante de Fetcher. Después, cada resultado lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar por 7 el resultado del oído menos sordo y por 1 el del oído más sordo. Estos 2 resultados los vamos a sumar y finalmente los vamos a dividir entre 8. Con eso vamos a obtener la hipoacusia bilateral combinada. Finalmente, gracias a la obtención de este porcentaje de hipoacusia bilateral combinada, vamos a poder determinar qué porcentaje de incapacidad permanente tiene el trabajador, con lo cual se establecerá la cantidad que debe de recibir como indemnización. Cada audiograma de verificación debe ser comparado con el audiograma inicial de referencia. Si en este último se detecta alguna alteración que sugiera haya sido causada por exposición a ruido, el médico realizará los estudios complementarios, esto permitiendo un diagnóstico nosológico, etiológico y anatomofuncional. Si la disminución de la capacidad auditiva no está relacionada con la exposición a ruido, pero esta puede agravarse durante el trabajo, el médico debe orientar al patrón sobre la vigilancia de la salud y la exposición a los trabajadores. Por su parte, si la disminución de la capacidad auditiva está relacionada con la exposición a ruido durante el trabajo, el patrón considerará la reubicación del trabajador
en un área cuyo nivel de sonoro A sea menor a 80 decibeles, o manejar los tiempos de exposición vigilando que no se excedan los límites máximos permisibles de exposición, indicados en el apéndice A, y evaluando su capacidad auditiva cada 6 meses.